leucemias agudas son enfermedades malignas de la médula ósea. Lo que va a ocurrir es que van a proliferar células inmaduras dentro de la médula ósea, impactando en las células de la sangre periférica. Esto quiere decir que el paciente no va a consultar con un turno programado en un consultorio externo, sino que va a consultar con signos y síntomas como fiebre, sangrado, palidez, astenia, en una guardia o una emergencia del hospital o a la demanda espontánea. Es sumamente importante que exista en el médico que atiende a ese paciente la sospecha de una leucemia aguda, porque las intervenciones que se hagan en ese momento y el que el diagnóstico sea rápido va a impactar directamente en la morbimortalidad por esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, esta va a variar según sea una leucemia linfoblástica aguda o una leucemia mieloblástica aguda. La leucemia linfoblástica aguda es la leucemia más frecuente en la edad infantil. Generalmente se diagnostica antes de los 20 años, pero hay un segundo pico de incidencia posterior a los 45 años. En el caso de la leucemia mieloide aguda, la edad media de diagnóstico es de los 65 años, por lo tanto la mayoría de los pacientes con este diagnóstico serán adultos mayores. La incidencia en general de todos los subgrupos de leucemias agudas es de 15 a 30 casos nuevos por millón de habitantes por año. Como factores de riesgo se puede mencionar principalmente a la exposición a radiación o a tóxicos como el benceno o alquilantes, además de la exposición previa a quimioterapia o radioterapia por otro cáncer diagnosticado antes. También hay alguna asociación con mutaciones genéticas, sobre todo que se asocian a mielodisplasia en un grupo familiar, pero esto es muy infrecuente. Los signos y síntomas principales por los cuales el paciente va a consultar a la guardia van a ser síntomas de gravedad generalmente. El principal es la anemia, ¿sí? Va a llegar con palidez cutáneo-mucosa, con palpitaciones, mareos, probablemente hipotensión. Además, la segunda manifestación más frecuente es la de sangrado, que puede ser muy evidente como el sangrado cutáneo-mucoso en la piel o en las mucosas, sobre todo de la boca, o puede ser que esté oculto, por lo cual hay que estar muy atento a la presencia de síntomas y signos a nivel gastrointestinal o de la vía urinaria. Para esto, para poder detectar este sangrado oculto, nos podemos ayudar de algunos estudios, como una tomografía de tórax, de senos paranasales, una ecografía de abdomen, según el examen físico, por supuesto. Además, puede referir el paciente signos y síntomas neurológicos como cefalea, rigidez de nuca, mareos o pérdida del equilibrio, y en esos casos tendríamos que tener una tomografía de cerebro. En los análisis de sangre, lo básico que no puede faltar es un hemograma completo, la evaluación de la función renal y hepática, los parámetros de lisis tumoral como el ácido úrico y la LDH, un hepatograma que también podría estar alterado. En sangre lo principal que vamos a encontrar es en el hemograma la anemia, que puede ser muy severa, la presencia de leucocitosis o leucopenia, sobre todo en la leucemia promielocítica aguda puede ser que no haya leucocitosis sino más bien leucopenia, y las plaquetas bajas. Las tres series celulares bajas en el hemograma son la alarma de estamos ante una muy probable leucemia aguda. En los estudios de imágenes tendríamos que tener una tomografía de tórax o una radiografía si no está disponible la tomografía, y también una imagen de senos paranasales. Además, una ecografía de abdomen, porque podría existir la presencia de hepatomegalia y esplenomegalia. Algo fundamental que no puede faltar en la batería de estudios iniciales es un coagulograma con dosaje de fibrinógeno. Si tenemos alguna alteración en el coagulograma, como ocurre en algunos tipos de leucemia, podríamos suplir eso que le hace falta al paciente con plasma o crioprecipitados según corresponda. De esa manera vamos a tener controlado el riesgo de sangrado severo, que es una de las principales causas de mortalidad en las primeras horas y días, además del shock séptico. Las intervenciones principales que debemos hacer cuando el paciente está en la emergencia
son tres. En primer lugar, el soporte transfusional. Si hay anemia sintomática severa, debemos transfundir glóbulos rojos. Si las plaquetas están muy bajas o hay manifestaciones de sangrado, se deben transfundir plaquetas, principalmente de aféresis o de donante único. Y también, si hay coagulopatía, deberíamos transfundir plasma, crioprecipitados o concentrados de fibrinógeno según corresponda. Como segundo punto está el evitar las complicaciones infecciosas. Si el paciente tiene fiebre y además encontramos algún foco infeccioso, entonces debemos tomar cultivos e iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro durante la primera hora que el paciente llegó. Eso no se debe demorar más de una hora, la detección de un foco infeccioso, para poder intervenir con antibióticos. El tercer punto sería llevar al paciente a una unidad de aislamiento y de cuidados especiales. De esa manera va a tener el entorno más cuidado para evitar que gérmenes intrahospitalarios le ocasionen una infección severa que lo lleve a complicaciones graves. Además, habría que colocar un catéter venoso central y el cuidado de enfermería debería ser más personalizado en estos pacientes.